Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 56 del Tratado de Gitín, una página que es toda Agadá, salvo el primer parrafito que vamos a estudiar, que es el comienzo de la Mishnah que vimos ayer sobre los Sikrikonim, esos romanos que amenazaban de muerte a los judíos y les compraban los campos. El resto va a ser todo Agadá, el relato de ciertas circunstancias que ocurrieron en la época de la destrucción del Bet HaMikdash y, como decimos, como se dice, Iñana de Yoma, es decir, temas relativos a la época en la cual transitamos actualmente, llegando y preparándonos para el día de Tisha B'Av. Así que muy adecuado este estudio para el día de hoy. Vamos a comenzar con el estudio. Nos dice, vimos ayer la Mishnah, hablándonos sobre el sicricón, que venían y decían, durante la guerra no había sicricón en Yehudá, y después de la guerra había sicricón. ¿Qué era sicricón? Una persona venía, un romano venía, y le decía al judío, o me vendes tu campo o te mato. No, perdón. El romano venía y decía, te voy a matar. El judío le decía, ¿sabes qué? No me mates, quédate con mi campo. Bien, coge mi campo. Y bien, después el judío venía y compraba de vuelta el campo. Bien. Y entonces la ley fue cambiando. Si en un año no lo había recomprado el judío, entonces cualquier judío podía comprarlo, pero le tenía que pagar un cuarto al dueño original, etcétera, etcétera. Lo que pregunta la Gemara primero es, que dijimos, durante la guerra no había sicricón. Dice, Ashta be'arugé milhamá. Lo allá va sicricón. Dice, ¿cómo puede ser? Durante la guerra no había esto. Justamente es el momento en el que los romanos más desatados estaban. Seguro que podían ir y tratar de matar a cualquiera. Y ahí no había sicricón, no estaba esta ley. Y entonces, si en la guerra no había me arugué milhamá baelach después de la guerra, yeshba sicricón, ahí sí vamos a aplicar esta ley. Amar a viuda, dijo la viuda, lo danu basi din sicricón que amar. Lo que se refiere es a la ley. No al hecho de que no había gente, no había romanos que quisiesen matar a judíos, sino que se referían a la ley. Y vamos a entender por qué. De Amar Rabiasi, dijo Rabiasi, Shalosh Gezerot Gazru, es decir, los romanos, Titus, que era la época de esta guerra que están mencionando, hizo 3 decretos. Gezerá, Kamaita, el primer decreto, Kol Delokatil Likatluhu. Todo romano que no mate a otro judío, le matamos al romano. Entonces ahí, seguro que el judío venía y trataba de salvar su vida. Metziata, el decreto intermedio, Kol de Katil Leite Arbazuze. Todo romano que mate a un judío, el gobierno le paga 4 monedas. Batraita, el último decreto, Kol de Katil Likatluhu. Todo el que mate a un judío, le mataremos. Es decir, que primero era barra libre, después era te pagamos por hacerlo, y finalmente era, no, si matas, te vamos a matar. Ilkach, por lo tanto, Kamaita Umetziata, el primer decreto y el decreto intermedio, que van de Katle, Agab, Unse, Gamar, Umigne. Entonces, como le iban a matar al judío, entonces ahí estaba en una situación de ones, y entonces le vendía el campo. Bien. Pero Batraita, pero el último decreto, hambre, ¿qué va a decir el judío? Haidna, Lishkul, Lemahar, Tabana, Lebedina. ¿Sabes qué? Hoy te lo vendo, pero mañana, cuando ya me dejase tranquilo, me voy a ir al tribunal y voy a reclamar. Oye, me amenazó que me quería matar, por eso le vendí el terreno. Entonces, las 2 primeras etapas, cuando vendían, ¿por qué vendía el judío? Por sacar nefashot, porque se quería salvar. Entonces, su venta no era una venta, era una venta realmente completa. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a dar su campo por salvar su vida. Pero en la segunda etapa, él vendía por vender, no era una venta plena. Bien, ahora, cuando vieron los sabios que a pesar del decreto, este decreto del Sicricón, que iba a poder recuperar el campo, etcétera, los judíos no compraban los campos de vuelta. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Que todo el que quiera comprar, que lo compre. Pero como seguramente el judío lo vendió a un precio más bajo para salvar su vida, entonces que le pague un cuarto del valor al
al dueño original. Muy bien. Nos dice, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Maidechtiv, ¿qué significa el versículo? Ashre Adam mefajet tamid umakshe libo yipol berra'ah. Afortunado es el hombre que siempre está temeroso y que su corazón tiene miedo de caer en el mal. ¿Se refiere a qué? Dice, Kamsa ubar Kamsa Haruf Yerushalayim. Por causa de la historia de Kamsa y Bar Kamsa, fue destruida Jerusalén. A Ternegola, Ternegolta, por un gallo y una gallina, Haruf Tur-Malka, fue destruida la ciudad de Tur-Malka. A Shaka de Driska, por causa de un palo de una cama, Haruf Betar, fue destruida la ciudad de Betar. Es decir, que estas tres historias se relacionan a aquel que dice Ashre Adam Mefajet Tamid, es decir, que tiene miedo, entonces siempre está pensando cómo va a acabar la cosa. Trata de, es previsor, por así decirlo. Muy bien. Dice así, a Kamsa Bar Kamsa, por causa de Kamsa y Bar Kamsa fue destruida Jerusalén. Nos voy a explicar la historia de la Gemara. De Augabra había un hombre de Rahme Kamsa, que tenía un amigo que se llamaba Kamsa. Ubal de Babe y un enemigo que se llamaba Bar Kamsa. Abad Seudata hizo una seudá, un gran banquete. Amarle le dijo a su servidor, Zil Aitel y Kamsa, ve y tráeme a Kamsa. Azal fue el servidor, Aitel Bar Kamsa, se equivocó y le trajo a Bar Kamsa. Ata fue el dueño de la seudá, el anfitrión, Ashkeje de Habeyativ, y se dio cuenta de que había venido Bar Kamsa en lugar de Kamsa. Amarle le dijo a Kamsa, Mirdihu Gabra, de Baal de Baba, Au Gabrahu, dice, ¿acaso no eres tú mi enemigo? Maibataja, ¿para qué viniste aquí? Kumpuk, sal y vete. Amarle le dijo Bar Kamsa, Oil Beatai. Shebakan, dice, bueno, ya que vine, déjame quedarme. Y sabes qué, no te voy a causar ningún perjuicio. Lo que como, lo que beba, te lo voy a pagar. ¿Qué dijo? Amarle, no estoy de acuerdo, no quiero que te quedes aquí. Amarle le dijo nuevamente Bar Kamsa, deme palga de seutatej, te voy a pagar la mitad de los gastos de tu fiesta, pero déjame quedarme aquí. Amarle le dijo, no quiero. Amarle le dijo Bar Kamsa, y ahí deme kule seutatej, te pago toda la comida, pero déjame, no me hagas vergüenza echándome aquí delante de todos. Amarle le dijo, no. Ahora, Nakte, Beyade, Beokme, Beafke. Entonces lo tomaron y lo sacaron fuera del lugar. Amar, se dijo Bar Kamsa, Joil Beabuyat Rabanán. Fíjate que entre los invitados estaban los sabios. Y entonces, ¿qué quiere decir? Velom Mahube. Y no le dijeron nada al dueño del lugar de que estaba actuando mal. Shmamina, ¿qué entiendo yo de aquí? Canijaleu, que les parecía bien lo que estaba haciendo conmigo. Entonces, ¿qué hizo? Azil, Ehul, Behu, Kurza, Bemalka. ¿Qué hizo? Se fue a denunciar delante del rey. No lo que pasó, se fue a denunciar a los judíos, porque todos eran culpables porque nadie le había ayudado. Azal se fue a Bar Kamsa y dijo, Amar le César, le dijo al César o al gobernador, Mardú, Baj y Yehudae, se están rebelando contra ti los judíos. Amarle le dijo el gobernador, Millemar, ¿quién dice esto? ¿Cómo yo sé que me está diciendo la verdad? Amarle le dijo, Shaldarle Ukurbana, envíales una ofrenda, un animal para sacrificar en el Betamikdash. Hazid y Mekarvinle, y fíjate si lo van a aceptar o no. Azal fue este gobernador, Shadar Beyade, y le mandó en manos de Bar Kamsa, Egla Tilta, una becerra de 3 años, es decir, una becerra de mucho valor, con la carne muy grasa, de muy buena calidad. Beade Kaate, antes de que llegó al Betamikdash, Bar Kamsa, Shada Bemuma, ¿qué hizo? Le provocó un defecto al animal, Benif Sefatayim, en los labios, en la parte superior de los labios. Amarle dijo, Bedukin Sheba'ayin, ¿sí? Y algunos dicen que fue en el párpado. Bien. Dukta de Ledidan Habamuma, Veledideulo Habamuma, de tal manera que en esos dos lugares
Para los no judíos, un animal con un defecto ahí no se considera un animal con un defecto, pero para el Bet HaMikdash es un defecto. Entonces, ¿qué? Cuando se lo iba a entregar a los Kohanim para que lo sacrifiquen, iban a rechazarlo. Pero según los romanos, no era un motivo para rechazo. Sabur Rabanán le crobe. Entonces llegó y los sabios se encontraron en un aprieto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si no lo sacrificamos, va a ser una señal de desprecio hacia el gobernador, pero no lo podemos sacrificar porque tiene un defecto. Entonces empezaron a pensar, ¿sabes qué? Vamos a sacrificarlo, Mishum Shalom Amalhut, por causa de la paz con el gobierno. Amarle Rabbi Zeharia ben Abkulas, les dijo Rabbi Zeharia ben Abkulas, si ofrecemos este sacrificio, Yomru Bale Mumin, Kerevin le Gabe Mizbeach, la gente se va a enterar y ¿qué va a decir? Un animal con un defecto se puede sacrificar en el altar de Hashem. Entonces, Sabur, le Miktele, de lo Zil Velema. Entonces, ¿qué pensaron? Dijeron, bueno, ¿sabes qué? Es una causa de fuerza mayor. Esta persona nos quiere matar, nos quiere causar mal. Matémosle, y entonces así no se lo va a decir al César. Amarle Rabbi Zeharia otra vez les dijo, Yomru, Metil Mumba Kodashim Yare, ¿qué va a pensar la gente? Que una persona que causa un defecto a un animal que va al Bet HaMikdash tiene pena de muerte, y no es así la ley. Entonces finalmente no le ofrecieron ese animal. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Anvetanuto, Rabbi Zeharia ben Abkulas, Ejeriba et betenu, Veserefa et ejalenu, Veiglitanu mearsenu. Perdón, no me sale la palabra. La humildad. Y Rashi lo traduce como la paciencia de Rabbi Zeharia ben Abkulas provocó que se destruyese nuestra casa y que se quemase el templo y que saliésemos al exilio de nuestra tierra. Shadar y Lavayu, Lenerón Quesar. Entonces ahora ya estamos en modo revuelta a los judíos. Ya van a tomar cartas en el asunto los romanos porque no quisimos sacrificar ese animal. Entonces, ¿a quién mandaron para la conquista? Lenerón Quesar, al general Nerón, que vaya a Jerusalén a destruirlo. Kikaate, cuando llegó, Shada Gira de Mizrach tiró una flecha, perdón, Shada Gira de Mizrach tiró una flecha hacia el este. Ata Nafal Birushalayim. Y la flecha se giró y cayó hacia Jerusalén. Le Maharab, hacia el oeste, Ata Nafal Birushalayim, se giró y cayó hacia Jerusalén. Le Arba Rujot Shamaim, hacia los 4 puntos cardinales. Ata Nafal Birushalayim, todas las flechas se giraban hacia Jerusalén. Amarle, Leyanuka, le dijo un joven a un niño, Soklipe su queja, enséñame cuál es el versículo que aprendiste hoy. Amarle le dijo, Benatati et Nikmati Edom, veía a mí Israel. Es decir, que pondré mi venganza en Edom por mi pueblo Israel. ¿Qué dijo Amar? Dijo, Kuchaber hijo, Bael Jarube Beta. Akadosh Baruj Hu está de acuerdo con que se destruya su casa. Bael Japure Yada, Beau Gabra. Pero después va a cobrarse de mí el hecho de que yo lo hice. Azal Beigayer, perdón, Arak Beazal Beigayer, Benafak Mine Rabbi Meir. ¿Qué hizo? Se escapó, se convirtió al judaísmo y de él salió Rabbi Meir. Muy bien. Entonces ahora Roma mandó a otro general. Shadre y Lavayo, Vespasianus César, mandó al general Aspasiano, Vespasiano. Ata, cuando llegó, Sara Ale Tlachani, les hizo un cerco, un sitio de 3 años. Habube, Anhu, Tlata, Atire. Había en Jerusalén 3 personas muy ricas. Nagdimón Ben Gurión, uno se llamaba Nagdimón Ben Gurión, Ben Calbasabúa, Uben Tzitzita Keset. Eran los 3 nombres. ¿Por qué se llamaban así? Nagdimón Ben Gurión, Shenakda Lohama Ba'aburó. Es decir, porque el sol brilló para él. Es una historia que viene en otro tratado, en Masejet Ta'anit, que lo estudiamos, cuando él compró los pozos de agua para los que subían a la Shalosh Regalim desde Babel, y que él tenía que devolver la deuda, y entonces el sol no se puso para que se completase el día, y llovió, y se llenaron todos los pozos como tenía que devolverlos. Por eso se llama Nagdimón Ben Gurión. Perdón.
Ben Kalbasabúa, ¿por qué se llamaba así? Shekol, Anichnas Lebeto, Keshu Raev, Kekelev, Yotze, Keshu Sabea. Porque todo el que entraba a casa de Ben Kalbasabúa, hambriento como un perro, que el perro siempre tiene hambre, salía saciado. Ben Tzitzita Keset, porque se llama así, Shaya Tzitzito, Nigregret al Gabe Kesatot. Es decir, que era tan rico que cuando caminaba, no caminaba sobre el suelo, le ponían cojines. Y su tzitzit era tan largo que tocaba los cojines cuando caminaba, así era, por eso llamaban Ben Tzitzita Keset. Y cada hambre quienes dicen, Shaya Kisto Mutelet Ben Gedolé Romi, porque su cojín estaba puesto entre los grandes hombres de Roma, se sentaba ahí en las grandes reuniones. Hadamarleu, uno les dijo a Jerusalén, Ana Zaina Lehu Bejite Beseare. Yo os puedo abastecer de trigo y cebada. Hadamarleu, y el otro dijo, que dijo, Bithambra de Milja, Umishja. Yo tengo para abasteceros vino, sal y aceite. Hadamarleu, y el otro dijo, yo tengo Beditzbe. Bitzibe, es decir, con árboles, con maderas. Veshavhu Rabanán le detzibe, y los sabios apreciaron más la madera. De Rav Hizda, Kol Aklide Hava Masar Leshame Bar Midebitze. ¿Por qué? Porque Rav Hizda, todas las llaves, allá Mosar le Shamashot se las daba a su servidor, salvo la llave del depósito de la madera. Llamar Rav Hizda, pues dijo Rav Hizda, a calva de jite, bae shitin a kelbe de tzibe. Es decir, por un depósito de trigo, tengo 60 depósitos de madera. Muy bien. La cuestión cuál era? Que tenían suficiente comida y bebida y materiales para subsistir durante varios años. ¿Cuántos? Habaleu lemezan aisim vejat shata. Tenían para 21 años de reservas para poder soportar el sitio. Habubeu anhu birione. Ahora, dentro de Jerusalén había unos birionim. Birionim son delincuentes, o ¿sí? Delincuentes quiere decir que eran gente bruta, ¿sí? Que lo único que pensaban eran en luchar. Ellos querían hacer la guerra contra Roma. Ambrule o la Rabanán le dijeron los sabios, Nefuk benavit shlama behadayu, vamos a negociar con Roma. Los Shavkinu, y ellos no quisieron. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron el control de Jerusalén por dentro y no dejaban que nadie saliese tampoco. No podían salir por el sitio exterior, pero también estaban sitiados por dentro por estos birionim. Amrulehu le dijeron los birionim a los sabios, Nefuk benavit kraba beadayu. ¿Sabéis qué? Vamos a luchar contra los romanos. Amrulehu Rabana le dijeron los sabios a los birionim, lo mistaye a Milta, no va a funcionar esto, no podemos con Roma. Que leanhu ambere dejite beseare. ¿Qué hicieron los birionim? Camu se levantaron y quemaron todos los depósitos de grano y de madera y de todos los recursos. Veaba Kafna. Y entonces surgió la hambruna en Jerusalén para forzar a que dentro de Jerusalén se decidiese ir a la guerra. Ahora la Gemara nos va a contar cómo era este hambre que había en Jerusalén entonces. Marta Batbaitos, Atirta de Jerusalén Haba. Marta, la hija de Baitos, era una de las mujeres más ricas de Jerusalén. Shadarta le sheluja, Gambrele, Zila y Teli, semida. Le dijo, ¿sabes? Le cogió a su mayordomo, lo mandó al mercado a comprar semida, es decir, harina súper refinada, para que haga pan. Adeazel Isdaban. Cuando el tiempo que tardó en llegar al mercado, se acabó, la harina refinada no había más. Ata Amarle, Smida Leka. Le volvió el mayordomo, le dijo, no queda harina refinada. Jibar Taika, pero sí que hay masa normal. Amrale le dijo, Zila y Teli, ve y tráemelo. Adeazal Isdeban. El tiempo que tardó en ir ya se acabó también. Ata ve a Marla, volvió el mayordomo, le dijo a Marta, Jibarta Leka, Gushkara Ika.
Ahora ya no queda esa harina, queda harina gruesa, harina integral. Ambrale le dijo, Zila y Teli, ve y tráeme a de Azal, Azdeban. El tiempo que tardó en ir ya se acabó. Ata, ve a Amarle, volvió el mayordomo, le dijo, ve a Amarla, le dijo a ella, Gushkera leca, no queda. Quinja de Seare, Ica. Pero sí que queda harina de cebada. Ambrale, Zila y Teli, ve y tráeme a de Azal, Izdeban. El tiempo que tardó en ir se acabó. Haba, Shelifa, Mesana. Entonces, ¿qué hizo? Ahí está, Halutzat Naal. Estaba descalza. Ambrá dijo, Apuk, vejeze. ¿Sabes qué? Eres un incompetente, voy a ir yo. Y Mashkachna Midi Lemejal. Si encuentro algo para comer, así voy a poder saciar mi hambre. Y Tibla parta Bekara, cuando estaba caminando, pisó pisó un excremento, humeta, y por el asco que sintió, murió. Care alea, sobre ella dice el versículo, Rabban Yohanan ben Zakkai, perdón, sobre ella dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai, Hakara, Haraka, Beja, Beanuga, Asher lo niseta kaf ragla. Es decir, un versículo que está en Megilat Eja, o en Devarim. ¿Sí? La Raká, la fina, y la Aguná, la Nugá, la que le gusta tener el disfrute, ¿sí? Por la causa de que no pudo soportar lo que pisó sus pies. Y cada hambre, algunos dicen, Grogerot de Rabbi Tzadok, Veachla. ¿Qué es lo que pasó con ella? Que lo que encontró, lo que pisó fueron los desperdicios de los higos de Rabbi Tzadok, Veitnisa. Y como era tan especial, ¿sí? Entonces Meta murió. ¿Por qué? De Rabbi Tzadok Yativ, Arbaim Shenin, Beta'anita, de lo lejer a Jerusalén. Rabbi Tzadok estuvo 40 años ayunando para que no se destruyese Jerusalén. Y Haba Agil Mide, y había ayunado tanto, se había hecho tan finito que era casi transparente. Entonces, cuando comía algo, Haba Mithaze me abarai, se le veía por el interior, se veía cómo bajaba por el tubo intestinal. Y Haba Bari, ¿sí? Cuando terminaba su ta'anit, ¿sí? Maiti le grogerot, le traían higos secos. Mayitz maihu veshadeleu. Ahora estaba tan fino, estaba tan poco acostumbrado a comer, que no podía comer el higo entero. ¿Qué hacía? Lo chupaba, de tal modo que el juguito un poquito le quedaba, y entonces después lo tiraba. Quijaba acá, nija nafshe, antes de que murió esa mujer rica, aficta lekol dejaba becaspa shedite beshuka. ¿Qué hizo? Sacó todo su dinero y lo tiró en las calles. Ambrá dijo, Haile mai mi bayali, ¿para qué necesito todo esto? Es decir, esto es lo que dice el versículo, Kaspam behutzot y ashlihu. Su dinero afuera tiraron. Está en Yehezkel. No, perdón. Está en Yehezkel, sí. Muy bien. Abba Sikra. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los rebeldes de Jerusalén, los Birionim. Abba Sikra era el nombre del cabecilla de los Birionim de Jerusalén. ¿Quién era? Barajate de Rabban Yohanan ben Zakkai Haba. Era el hijo de la hermana de Rabban Yohanan ben Zakkai. Shalach le mandó a decir Rabbi Yohanan ben Zakkai, Ta bisnia le gabay, ven en secreto a verme. Porque ya era insostenible la situación. Ata, vino. Amarle, le dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai, Adematai, Avid tuaji, ¿hasta cuándo vais a hacer esto? Bekatlitu le alma becanfa, y vais a provocar que muera toda la gente de Jerusalén por hambre. Amarle le dijo a Basikra, Maye Evid, ¿qué puedo hacer ahora? Diamina lehu midi katluli, porque si ahora cambio de opinión me van a matar. Amarle le dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai, Hazili takanta le didi de afuk, encuéntrame una forma de que pueda salir. Es que le dijo, Efshar de ave hasta la puerta, a lo mejor si salgo
y hablo con los romanos, voy a poder salvar algo, no toda la ciudad, pero algo voy a poder salvar. Amarle le dijo a Basikra, Nekot Nafshach Bixire. Es decir, finge que estás enfermo y que estás por morir. Velete kule alma le lishailu bach, y haz que todo el mundo vaya a visitarte, bikur jolim, para despedirse, como se suele hacer con la persona que está agonizante. Veite midi saria, y pon debajo de tu cama algo que huela mal. Así cuando la gente entra al cuarto, para despedirse, va a oler y va a decir, aquí huele a muerto. Ve agne gabach, y finge que estás, debajo de tu cama. Pon eso que huele mal debajo de tu cama. Velemru de Nachnafshach, y después das correr la voz que moriste. Veliayul bach talmidaj, y que tus alumnos carguen tu ataúd o tu cama. Velon leul bach ini shacharini, que nadie más toque. ¿Por qué? Velo lirgashan bach de kalilat, para que no sientan que estás pesado, que estás ligero, porque el cuerpo de un cadáver pesa más que un cuerpo de alguien que está vivo. De inu ya de haya kalil mi meta, porque el cuerpo de una persona viva es más ligera que de una persona muerta, lo dice la Gemara. Avidaji hizo así Rabbi Yohanan. Nichnas bo Rabbi Elazar mitzad echad ve Rabbi Yoshua mitzad acher. Entonces, ¿qué hicieron? Hizo que lo que dijo, me enfermé, se vinieron a despedir, olía mal, murió. Y en la cama, ¿quién la llevó la cama? Rabbi Eliezer de un lado y Rabbi Yoshua del otro lado. Kimatu le pitja, cuando llegaron a la puerta, estaban ahí los birionim, los vigilantes. Bau le midekre, vinieron a atravesarlo con la espada para verificar que estaba muerto. Bien, entonces, ¿qué dijeron? A Marlehu le dijo a Basikra, que estaba ahí, y Ombru Rabanda Kru, ¿qué van a decir los romanos? Así tratamos a nuestros sabios, que les apuñalamos cuando están muertos. Bau le midjafe, quisieron apartarle, lo movieron a Rabbi Yohanan ben Zakkai, le pellizcaron a ver si gritaba. A Marleu, Yomru Rabanan Dajafu, ¿qué van a decir los romanos? Que pegamos a los muertos y más si son nuestros sabios. Las Jule de Baba le abrieron la puerta, Nafak, y salió. Kimata le hatam, cuando llegó ahí, Amar, Shelama alach Malka, Shlama alach Malka, vio a Vespasiano y le dijo, yo te saludo mi rey, yo te saludo mi rey. Amarle, Mitchayabt tre Katala, mereces la pena de muerte 2 veces. ¿Por qué? Amarle, perdón, Jada, 1 vez, ¿por qué? De Lav Malka Ana, de Karitli Malka, porque yo no soy el rey, me llamaste rey. Ve tú, y segundo, y Malka Ana, si yo soy el rey, Adaidna Amailo Atit Legabay. Entonces, ¿por qué no viniste hasta ahora a verme? Amarle le dijo de que Amarat Lav Malka Ana, esto que me estás diciendo, de que yo no soy el rey, de que tú no eres el rey. Ibra Malkaat, ¿sí? En realidad eres el rey. De Ilav Malkaat, porque si no eres rey, lo Mimsera Jerusalén Beyadej. Entonces Jerusalén no te sería entregada en tus manos. Porque está escrito, ve a Lebanón, Badir Yipol. El Lebanón, que es el Bet Hamikdash, caerá en manos del poderoso. Ven a Dir el Amelech, no hay más poderoso que el rey. Y escribe allá Adiró Mimenu, trae un versículo para reforzar sus palabras. Ve el Lebanón en la Bet Hamikdash, y el Lebanón se refiere al Bet Hamikdash, como dice la Torah, Ahara Tovazeh ve al Lebanón. El Lebanón, dice Rashid, que es el que Malvin, el que blanquea los pecados del pueblo de Israel. Ve Marta y Malkaana, Amailoka Atit Legabay Adahidna. Y aquello que dices que si eras el rey, ¿cómo es que no vino a verte hasta ahora? Virione de Itban, los Shavkinan, los Virionim, los rebeldes que están dentro de Jerusalén, no me permitían salir. Amarle le dijo Vespasiano, Ilu Habit el Devash, si un tonel de miel, Vedracón, Karuj Alea, con una serpiente enrollada alrededor, lo ayushobrin et Habit, Bishvil Dracón, ¿acaso no hubiese roto el barril para quitar a la serpiente y poder coger la miel? Ishtik, se quedó callado Rabbi Yohanan ben Zakkai.
Kareale Rabbi Yosef. Entonces Rabbi Yosef dijo sobre esto, Veitema Rabbi Akiva, y hay quien dice que fue Rabbi Akiva, Meshiv Jajamim Ajor Vedatam Yesakel. Es decir, que a veces a Kadosh Baruj Hu le retira la sabiduría al sabio y no sabe qué responder. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que podía haber dicho? Iba el Emema, podía haberle dicho así. Shaklinan Zavta, Ve Shaklinan le Dracón. Tomamos una pinza, quitamos a la serpiente, Ve Katlínanle y luego matamos a la serpiente, Ve Javid, Shavkinanle, y ahí tomamos el barril. Es decir, no vamos a romper el barril, se va a verter toda la miel, vamos a seguir perdiendo. De la misma manera, estamos esperando a ver cómo nos podíamos quitar de encima la influencia de estos bidionim, y por eso esperé hasta ahora para venir a hablar contigo. Entonces, Rabbi Yohanan y Vespasiano estaban conversando, Adeaji, mientras tanto que estaban hablando, Ate Peristeca Ale, llegó un emisario Meromi, de Roma. Amarle le dijo a Vespasianus, Cum, Demitle César, levántate porque ha muerto el César, ve hambre, Anhu Hashive de Romi. Entonces dijeron las personas importantes de Roma, Leotbach Berresha, de ponerte a la cabeza y de hacerte a ti el nuevo César. Abba Seyem Had Mesane. En ese momento Vespasiano se estaba calzando, tenía solamente puesto una bota nada más. Y quería ponerse la segunda. ¿Sí? Bae le Mesaima le Ajarina, quiso ponerse la segunda bota. Lo hay, él no podía, porque de repente no le entraba. Bae le Mishlaf le Idach, Lonafak. Quiso ponerse el otro zapato, sacarse el primer zapato, y tampoco podía. Amar le dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai, Maihai, ¿por qué está ocurriendo esto? Le preguntó Vespasiano. Amar le dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai, Lo tistaer, no te preocupes. Dice, Shemuato va atiala. Te han dado una buena noticia. Y cuando te dan una buena noticia, directiva está escrito, Shemuato va, te da Shemetzem. Es decir, ensancha los huesos. Y por eso ahora tus pies son más anchos y por eso no te entra el zapato ni te sale. Ela maitacante. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Leti inish de lo miyatva da atachmine. Trae una persona que no te cae bien. Velijalif kamach y ponlo delante de ti. Porque está escrito Beruach Nejea Teyavesh Gerem. Y un Ruach Nejea, es decir, que cuando ves algo que no te agrada, entonces se te secan los huesos. Abedaji hizo así a él y le funcionó. Amarle le dijo a Vespasianus, Meajar, de Jachmitu Kulehai, ¿cómo es posible que seas tan sabio? Adaitna Amailo, Atetu Legabay. Entonces, ¿cómo es que hasta ahora no viniste a verme? Amarle, velo Amrelach, ¿acaso no te lo dije ya? Amarle, Ana, Nami, Amrilach, yo también ya te dije. Es decir, tú me dijiste que estaban los birionim, yo te dije que la serpiente que rodeaba el Javit. Ok. Amarle le dijo, Mezal Azelna. Entonces, yo ahora me tengo que ir de aquí, porque ahora soy el César, tengo que volver a Roma. Veina Shaharine Medasharna, pero otra persona vamos a mandar. El Abae Minai Midi. Pídeme lo que tú quieras de Tenlach y te lo voy a dar. Amarle le dijo a Rabbi Yohanan ben Zakkai, Tenli Yavne Bejajamea, dame la ciudad de Yavne y sus sabios, que no sea destruida. Veshushilta de Rabban Gamliel y la cadena de Rabban Gamliel, es decir, la familia de Rabban Gamliel, que era el Nasí, que era descendiente del rey David, para que no se pierda la estirpe del rey David. Veasvata y médicos de Masian le Rabbi Zadok, que se ocupen de Rabbi Zadok. Kareale Rabbi Yosef. Veitema Rabbi Akiva, sobre esto dijo Rabbi Yosef, y algunos dicen que fue Rabbi Akiva, Meshiv Jajamim Major, Vedatam Yesakel. Es decir, que Akadosh Baruj Hu retira la sabiduría de los sabios en ciertas ocasiones. Iba a memarle, ¿qué es lo que le podría haber dicho? El Shavkinhu Hada Zimna, es decir, que se olvide de Jerusalén, que se vaya, que deje vivir Jerusalén. Behu, Rabbi Yohanan, que no pidió esto porque Sabar, él pensó, Dilma Kulehai, lo Avid, a lo mejor tanto no me va a dar, pídeme lo que quieras, pero cuando alguien dice, venga, pídeme lo que quieras, no es lo que quieras. ¿Bien? Entonces, ¿qué dijo? Atzá la puerta, Nami lo Habai. Entonces, si le pido demasiado, entonces ni siquiera un poquito voy a poder salvar. Le digo, quiero que te vayas y nos dejes Jerusalén. Me dice, ¿sabes qué? Te has pasado, chaval,
Entonces ya ni siquiera me piden nada, un poquito. Muy bien. Asbata de Masian le Rabbi Tzadok Maihi. ¿Qué es esta historia de los médicos para Rabbi Tzadok? ¿Cómo hicieron para curarlo? Rabbi Tzadok era el que había ayunado, el que había estado ayunando 40 días, 40 años. Entonces, ¿qué hicieron los médicos? Yom HaKama el primer día, Ashkeyuha Maya de Pare. El primer día le dieron agua con un poquito de cáscaras de trigo. Le majar al día siguiente, Maya de Sipuca. Agua con cáscaras de trigo con un poquito de harina pegada a la cáscara. De majar Maya de Kimja. Al día siguiente, agua con harina. De Rabach Me'e. Hasta que se fueron ensanchando sus entrañas, sus intestinos, porque no había comido, estaba todo cerrado. Purta, poco a poco. Y entonces después volvió a recuperar la salud. Azal se fue a Vespasiano. Shadre le Titus y mandó a Titus. Amar. Y ahí sobre eso dice el versículo. Elohemu surja sayubo. Es decir, este versículo que dice, ¿dónde está tu Dios? La roca. ¿Sí? Eso se refiere a Titus. Ze Titus Arashá, Shecheref Vegidef Klape Maala. Es decir, que vino a destruir y a renegar y a Gadef, a desafiar al cielo. Masa, ¿qué hizo? Tafaz Dona, tomó una prostituta, Beyado, Benichnat Lebet Kodesh HaKodashim, entró dentro del Kodesh HaKodashim. Vitzia Sefer Torah, ¿y qué hizo? Desenrolló un Sefer Torah en el suelo, Veabad Alea Verá, y sobre él hizo una transgresión con ella, tuvo relaciones con esta mujer. Benatal Saif Vegider, y tomó un cuchillo, una espada, perdón, y rasgó el parojet, rasgó la cortina del Kodesh HaKodashim, Venasanes, y ocurrió un milagro, Veadam Mebatzetz Veyotze, y de ahí empezó a brotar sangre. Bekasabur Haraget Atzmo, y él pensó que se había matado a sí mismo. Es decir, aquí dice es un kinui, es un lenguaje simulado, es decir, es como si hubiese matado a Dios, Hazbe Shalom. Bien, él pensó que lo había matado. Shenemar, como dice, Sha'agu Sorereja Bekered Moadeja. Shamu Samu Ototam Beotot. Muy bien. El versículo viene a reforzar estas palabras. Abba Hanan Omer, dice Abba Hanan, Mika Moja Hisan Ya. ¿Quién es como tú? ¿Sí? Hisan Ya, Dios. Explica, Mika Moja Hasin Bekashe. Es decir, que quién es como tú, que tienes fuerza y te controlas. Shata Shomea Ni Utzo Begidufo Shel Otor Rasha Beshotek, que tú estabas escuchando que tú escuchaste los desafíos y los improperios de este malvado y te quedaste callado. De ver Rabbi Ishmael Tana, en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael se enseñó, Mika Moja Beilim Hashem, ¿quién es como tú, Dios? Mika Moja Beilemim, ¿quién es como tú entre los mudos? Es decir, que eres capaz de quedarte callado cuando alguien te está desafiando de esta manera. Masa, ¿qué hizo Titus? Natal Taparojet, arrancó la cortina del Ejal, ¿sí? Veasao Kemin Gargutni, y lo hizo como si fuese un saco. Vevi Kola Kelim Sheba Migdash, Veiniham Bahen. Y tomó todos los utensilios de oro del Bet HaMikdash y los puso dentro de ese saco, esa bolsa, así como Papá Noel. Veo Shivan Bisfina, los puso en un barco, Lelech Leishtabeach Be'iro, y se fue para entrar triunfal en su ciudad. Sheneemar, Ubgen, Raiti, Reshaim, Keburim, Ubau Makom Kadosh, y Alejú, Beishtakejú, Bair, Asher, Kenasu. Y así yo vi a los malvados enterrados que vinieron desde un lugar santo y que fueron y se encontraron en su ciudad. Y así hicieron. Ahora, explica la Gemara el versículo. Al tikre keburim, no leas enterrados, ela kebutzim. Es decir, que se unieron todos juntos. Al tikre vishtakehu, ela vishtabbehu. Es decir, que los alabaron.
y cada hambre quienes dicen que Burim Mamash, que realmente estaban enterrados, de Afilum Milen de Mitmaran Itgalia Lejol, que incluso los utensilios que estaban escondidos, enterrados, que pertenecían al Bet HaMikdash, se le mostraron a Titus y se lo llevó. Muy bien. El barco partió hacia Roma. Amad Alab Nachshol Shebayam. De repente empezó una tempestad muy fuerte. Le tocó y casi se hunden los barcos. Amar, que dijo Titus, Kiddume Ani Sheloehem Shel Elu en Geburato el Abamayim. Me parece que el Dios de los judíos solamente tiene fuerza en el mar. ¿Por qué? Váparo, vino Faraón, Tibo Bayam, lo hundió en el mar. Va Sisera, Tibo Mamayim, vino Sisera y lo hundió en el río, en el agua también. Fu Medalai, de Toveni Bamayim. Entonces él también me quiere hundir en el agua. Es decir, no tiene fuerza para luchar con nosotros en la tierra, por eso me dejó hacer todo lo que hice. Y ahora que estoy en el mar, es cuando... Entonces, no solamente eso, dijo Titus. Ahora le desafió, dice, Ingibor Hu, si es realmente poderoso, ya alela ya bashabe ya hace mi jamás, que vayamos sobre la tierra y que luche conmigo ahí. Ya está, Batkol, de Ambralo salió un eco celestial y dijo, Rasha ben Rasha, malvado, hijo de malvado, ben Benosh el Esab Rasha, hijo del hijo de Esab el malvado. Yo tengo una creación muy pequeñita en mi mundo. Veyatushema, y se llama mosquito. ¿Qué va a pasar? Perdón, pregunta la Gemara. Amai cree Beriakala, ¿por qué lo llaman una creación chiquitita? ¿Sí? De Maalna Itla Umafkana Letla. Es decir, que tiene para hacer entrar comida, pero no tiene para sacar comida. Ale Leyabasha, vamos a la tierra, Vetaase Imam Milhama, y vas a hacer la guerra contra ella. Alá Leyabasha, llegó Titus a la tierra, Vayetush, vino un mosquito, Nihnaz Bejotmo, y le entró por la nariz. Venikar mojó y empezó a picarle en el cerebro. Sheva Shanim, durante 7 años. Entonces, durante 7 años, el mosquito estaba ahí picando en el cerebro. Yom Ahad, un día, Havaka, Halif, Ababa de Nafja. Titus estaba pasando por la puerta de un herrero. Una forja. Y le llamó y escuchó, Kal Arzafta, y escuchó que estaba dando golpes de martillo el herrero. Ishtik, y el mosquito de repente se cayó. No estaba el zumbido del mosquito dentro. Amar dijo Titus, y catacanta, ya encontré la solución. Kolyoma maitu nafja umahu kame. Todos los días hacían venir a un herrero, lo ponían delante de Titus, le daba el martillo y así se calmaba el mosquito. Le nojri, si era un no judío, el herrero, Yahib le albazude, le pagaban 4 monedas. Le Israel, pero si era judío el herrero, Amarle, le decía, Mistayah deka hazid besanach. Es suficiente pago que veas el sufrimiento de tu enemigo. Entonces, ¿esto cuánto duró? Atlatin Yomin, después de 30 días, Abadaji, funcionó. Mikan Baelach, de ahí, que van de Dash, cuando ya se acostumbró el mosquito, se acostumbró y volvió a hacer el ruido, incluso que había el tema del golpe de martillo. Tania, así fue enseñado en una veredita, Amar Rabbi Pinchas ben Aruba, Ani Hayiti ben Gedolé Romi. Yo estuve entre los grandes de Roma. Uxemet, y cuando murió Titus, Patzu et Mojo, le abrieron el cerebro, Umatsu bot Ketzipor Dror, Mishkal Sheneselaim. Y el mosquito ya no era un mosquitito, era un mosquito tan grande como un gorrión que pesaba 2 selaim. Bemandita Tane, en otra veredita se enseña que Gozal, como una palomita, un bebé paloma, que Gozal Ben Shana, de 1 año, Mishkal Shenel Litrin, que ocupaba 2 litros. Amar Abaye, dijo Abaye, Naktinan, así fue enseñado y así recibimos la enseñanza. Piv, su pico, Shenehoshet, estaba hecho de cobre. Betzipornav, y sus garras de hierro. Y Haba Kamayet, cuando se enfermó Titus y murió, Amar Lehu le dijo a sus seres queridos, Likal Yuha Leahu Gabra, Vele Dabre
le kitme ashev yame de lo leshkeje elaha de yudae velokme bedina. Cuando muera, quemadme y esparcid mis cenizas en los 7 mares, porque no vaya a ser que me encuentre el Dios de los judíos y me juzgue por todo lo que he hecho. Muy bien, nos cuenta ahora la Gemara la historia de Unkelus. Unkelos bar Clonicus bar Ajate de Titus Abba. Era el hijo de la hermana de Titus, el sobrino de Titus. Bae le igure. Quiso convertirse al judaísmo. Azal, Aske, le Titus, bin Gida. Y entonces, ¿qué hizo? Convocó a Titus a través de un medium, de un espiritista. Entonces le convocó por un espiritista y apareció Titus ahí, amarle, le dijo, Man, Hashiv, Beahu, Alma, ¿qué es lo importante en el mundo de la verdad después de esta vida? Amarle, le dijo Titus, Israel, el pueblo de Israel. Mau, Leidabuke Behu. Entonces le preguntó, ¿qué está bien entonces que me convierta? Que me apegue a ellos. Amarle le dijo, Titus, Milaihu Nafshin. Dice, Velomatzit le kiyuminhu. Dice, no te apegues a ellos. Tienen demasiadas misbot y no vas a poder cumplirlas. Zil igare behu beau alma vehavet resha. Es decir, vive entre ellos en este mundo y sé su jefe, sé su líder. Y porque está escrito ayud zarea le rosh. Es decir, los que te oprimen serán la cabeza. Kol ametzer le Israel, nace rosh. Todo el que oprime a Israel, al final se vuelve alguien importante. Amarle le dijo, aunque los diné de au gabra bemai. Es decir, ¿cuál es tu juicio? ¿Cómo te está castigando Hashem por lo que hiciste? Amarle le dijo, bemai de pasik anafshe. Es decir, me hacen lo que yo pedí antes de morir. Kol yoma magneshele lekitme. Me cortan, ¿sí?, en trocitos, vedainele, y me juzgan, perdón, me reúnen todos mis trocitos, mis cenizas las reúnen, me juzgan, vekalule, las queman nuevamente, umedaberu ashev yame, y las esparcen entre los 7 mares. Eso es lo que hacen a Titus todos los días. Azal fue Unkelus, Askele Bilam Benigda, Bingida, perdón. Entonces ahora ya que estaba, dijo, voy a aprovechar. Convoca a Bilam, le dijo al espiritista. Amarle le preguntó Unkelus, Man Hashiv Beau Alma, ¿qué es lo importante en este mundo? En ese mundo. Amarle le dijo Bilam, Israel, Mau, Leidabuke Behu, ¿acaso me debo apegar a ellos? Amarle le dijo, Lotidrosh Eloman Betobatam Kolayamim, no busques su paz ni su bien todos los días. Amarle le dijo Unkelus, Diná, de Abu Gabra, Bemai, ¿cómo te juzgan a ti? ¿Cuál es tu castigo? Amarle, Beshihbatzera Rotajat, es decir, con simiente hirviendo, con esperma hirviendo. ¿Por qué? Porque por causa de Bilam, el pueblo de Israel pecó con eso. Azal fue Aske Bengida le posee Israel. Convocó al posee Israel, al transgresor de Israel. Se refiere a Yeshu. Bien. A Yeshu. Y entonces le dijo, Man Hashib Be'au Alma, ¿qué es lo importante en ese mundo? Amarle a Israel, le dijo el pueblo de Israel. Mau le adabuke behu, ¿acaso me debo convertir? Amarle tobatam derosh ra'atam lotidrosh. El bien de ellos busca, pero no su mal. Kola noguea bahem, todo el que los toca, kilu noguea bebabat no. Es como si se metiese el dedo en el ojo. Amarle le dijo, aunque a este posea a Israel, Dine de Au Gabrama, ¿y cuál es tu juicio? ¿Cómo te están castigando? Amarle Betzoar Rotajat, con excrementos hirvientes. De Amar Mar,
Kol Hamaleig al Dibre Jajamim, Nidon Betzuar Rotaja. Todo aquel que viene a contradecir y a buscar, a despreciar las palabras de los sabios, es castigado con ese tipo de excremento hirviente. Muy bien, entonces, ¿qué vemos? Que de las personas que consultó, aunque los no judíos, todos le dijeron, no te apegues al pueblo de Israel. Y el único que era judío, que es Yeshu, le dijo, no hay cómo ser judío. ¿Sí? Ahora, lo que hizo de ir en contra de los sabios está mal, pero ese es su castigo. Muy bien. Tájase, ven y mira. Madim Poshe Israel. Fíjate cuál es el castigo de los Poshe Israel. Aquellos que... perdón, más ben Poshe Israel, le nevie umot haolam, ofde abodazara. Fíjate la diferencia entre esta persona que es Poshe Israel, que habló bien del pueblo de Israel, con los profetas del resto del mundo que hacen idolatría, que ellos dijeron no busquemos cómo hacerle bien al pueblo de Israel. Tania, así también se enseñó una veraitá, Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Boure, fíjate, Kama Gedolá Kohash el Busha. Es decir, para cerrar este tema de Kamsa y Bar Kamsa, fíjate cuán grande es la fuerza de hacer pasar vergüenza a otra persona. Sheare, si a Kadosh Baruchu et Bar Kamsa, porque Kadosh Baruchu ayudó a Bar Kamsa porque él fue humillado, la vergüenza que pasó, a Kadosh Baruchu le dijo, por la vergüenza que pasaste te voy a ayudar, Vejerib et Beto, Vestaraf et Tejaló. Y destruyó su casa, Kadosh Baruchu, y quemó el Bet Hamikdash. Hasta aquí llega nuestro DAF de hoy. Que tengamos un excelente día. Disculpen.